Bendiciones a todos, amados hermanitos. En esta ocasión les estoy transmitiendo desde otro lugar, ya que por la misericordia del Señor hemos traído a mi papá a la casa de vuelta y acabamos de llegar. Para los que saben, hermanitos amados, estuvo enfermo mi papá y Dios hizo grandes maravillas, hermanitos. Hemos visto la mano de Dios. Para mí es muy maravilloso de que tan pronto, hermanitos, lo internaron anoche, en la tarde, y ahorita en la madrugada lo acaban de dar de alta, hermanitos. Entonces, por eso les estoy transmitiendo no desde cabina, allí en Ministerios Filadelfia, sino desde otro lugar, hermanos amados. Y la palabra de Dios se tiene que dar, y pues gracias a Dios, hermanitos, que Él ha hecho maravillas. Dios, hermanitos, ha sido bueno. Vamos a orar, hermanos amados, poniendo todo en sus manos y que el Señor esté hablando a nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, aquí estamos, Señor mi Dios, por tu grande misericordia, tu grande amor. Señor mi Dios, gracias. Gracias por tus pequeñitos que están conectándose, que ya están de pie. Reconocemos, Señor, que de ti viene la salud, de ti viene, Señor mi Dios, la ayuda, la vida, la salvación, y por ti estamos vivos y somos, Señor. Ahora, Padre Santo, háblale a mis hermanitos, Señor. Señor mi Dios, tu palabra es viva, es eficaz, y ahora, Señor, también nosotros estaremos atentos. Gracias, Padre, por todas tus maravillas, por todo lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanitos, en la cita correspondiente a hoy, que es Mateo capítulo 27, a partir del verso 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén, hermanitos amados. Como se ha explicado en otras ocasiones, cuando usted ha escuchado este tema en la casa de Dios o en otros lugares, hermanitos, todo lo más cruento, lo más terrible, lo más difícil, lo más inhumano, llegó a sufrir nuestro Señor Jesús. Esto, hermanitos, siempre es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta, lo tengamos en memoria, porque, hermanitos, de aquí procede nuestra salvación, de que Él dio su vida por nosotros. Es un sufrimiento, hermanitos, que estaba hasta profetizado, un sufrimiento que jamás nadie, ningún ser humano ha llegado a vivir antes. Hermanitos, aunque hombres llegaron a batallar, a ser torturados, a sufrir en magnitud muy grande, nadie se compara con lo que ha vivido nuestro Señor. Nadie ha pasado tanto, nadie ha cargado con los pecados que el Señor cargó de todo el mundo, hermanitos. Por eso esto está registrado, esto sufrió, esto vivió, y habla, hermanitos amados, de toda la crueldad que pasó. Por ejemplo, el verso 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Hay otra parte, hermanitos amados, que se habla que le dieron vino mezclado con mirra. Ese es en otro pasaje paralelo y es en otro momento, hermanitos, porque eso tiene que ver con algo medicinal, como un anestésico. Pero en este caso, hermanitos, no era vino con mirra. En este caso era vinagre con hiel. Muy diferente, hermanos amados. Y bueno, hermanos amados, ¿quién no se acomedería del Señor Jesús para darle agua? No le dieron agua. Y esto, hermanitos, desde lo espiritual hasta lo práctico, habla de la crueldad con la que lo trataron. Cualquier persona, hermanitos, al ver a sufrir otra, pues se acomide
lo considera, le da compasión y trata de echarle la mano, pero viéndolo azotado, molido, sangrando, todo, hermanito, su cuerpo ya desfigurado, nadie, hermanitos, en ese momento le estaba dando lo que él necesitaba, sino, hermanitos amados, por crueldad, por maldad, vinagre mezclado con hiel, es lo que le ofrecían, hermanitos. Él no quiso beberlo, sí lo probó. Él pudo haber pensado, bueno, ha de ser agua, es un líquido, es agua. No, hermanos amados, tanta crueldad, tanta desconsideración que usaron con nuestro Señor Jesús, y él lo sabía, hermanitos, sabía que iba a ser tratado así. Y hermanos amados, así el mundo no da nada bueno, hermanos, cuando uno necesita, pero Dios es tan bueno, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Dice el verso 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También, hermanitos, en lo espiritual, la ropa de uno es considerada muy importante. La ropa de uno lo representa a uno, hermanitos, en su persona, en su humanidad. Y hermanos amados, podemos decir que estaban jugando con su ropa. Tal vez, hermanitos, tratándola mal, tal vez sacudiéndola, bien, aventándolo para arriba, pero a final de cuentas, hermanitos, echando suertes sobre su ropa, hermanos amados, para ver quién se la quedaba. Todo esto, hermanitos, una inhumanidad de los soldados, una maldad terrible, hermanitos, pero nuestro Señor Jesús todo esto lo sufrió por usted y por mí. Dice la palabra de Dios en el verso 36, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Hermanos amados, esta inscripción que se escribió en la cruz, ¿no cree usted que lo hicieron con honra o que pusieron un título, hermanitos, en memoria de él, algo muy honorable? No, hermanos, todo en sentido de burla, todo con menosprecio. Pero, hermanitos, realmente Él es el Rey de los judíos, y no solamente de los judíos, también nuestro Rey, hermanos amados. Por eso, hermanitos, constantemente y permanentemente le damos alabanza al Señor Jesús por esto que Él hizo, porque Él pagó. Por eso usted y yo tenemos salvación gratuita. No nos cuesta, hermanitos amados, no tenemos que hacer penitencias, sacramentos, no necesitamos, hermanitos, pagar indulgencias, pagar con dinero. Esta salvación tan grande fue pagada. Todo lo que el hombre tenía que sufrir por sus crímenes, por sus malas acciones, todo esto lo sufrió el Señor Jesús. Hermanos amados, desde el rechazo, cuando una persona, hermanitos, delinque, cuando una persona hace cosas malas, usted sabe cómo es menospreciada, es odiada, es deshonrada la persona. Cuando se entera uno de lo que se hizo, hermanitos, las críticas llueven y todo eso. Bueno, es una parte, hermanos, de lo que el Señor Jesús sufrió. Él sufrió en cuerpo, en alma y en espíritu. Dice, hermanitos amados, en el verso 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice Isaías 53, hermanitos, que fue contado con los pecadores. Y bueno, hermanos amados, sabemos por qué, porque Él fue crucificado en medio de ladrones. Dice ahora, hermanos amados, la palabra del Señor. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Hermanos amados, la polémica, el escándalo que había levantado, porque muchos consideraban si es Mesías, si es Salvador, bueno, tiene que salvarnos a nosotros de Roma, tiene que liberarnos de la opresión. Y hermanitos amados, esperaban su salvación de otra manera,
pero sabemos que Él vino, hermanitos, a salvar a los pecadores, decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. A eso vino la primera vez. Y hermanitos, había una decepción en la gente. Dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y seguía el reproche. Y hermanitos, bueno, analizando espiritualmente esto, ¿cómo se puede aplicar a nuestras vidas? Resulta, hermanos amados, que a veces en nuestro entendimiento natural esperamos la ayuda o la salvación de Dios de cierta manera, sin estar sujetos a Él o sin conocer su voluntad, y lo esperamos, hermanitos, como nosotros queremos. Por eso dice también en Isaías que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces imagínense, esto es más para los que no conocen a Dios, ni su palabra, ni su voluntad, ni su presencia, ni su Espíritu Santo, que esperan algo porque piensan, bueno, si es Dios, Él debe de hacerlo de esta manera o como yo se lo pedí. Pero ahora que nosotros conocemos a Dios, sabemos pedirle conforme a su voluntad. Y cuando la gente no recibe, se decepciona y dice, ¿dónde está Dios? ¿Acaso hay Dios? Y si hubiera Dios, ¿por qué no lo hizo como se debía? Porque ellos lo esperaban su actuar de una manera diferente, porque no conocen los caminos de Dios. Gracias al Señor, hermanitos, que usted ha conocido a Dios, ha aprendido y sigue aprendiendo su palabra, y usted sabe, hermanitos, ahora cómo procede Dios, cómo esperar de Dios algo, y sabemos orar también ya, y podemos decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque así hemos aprendido conforme a su palabra. Pero si alguien no conoce la palabra de Dios y solamente, hermanitos, pide algo, sabemos que hay misericordia de Dios, pero si uno está esperando algo y no es la voluntad de Dios o no está escrito así, y hermanos amados, puede llegar a maltratar, a decepcionarse y hasta blasfemar, hermanitos, porque Dios no le resolvió como uno esperaba. Así esta gente, hermanitos, lo injuriaban y decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermanos amados, por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, para saber por qué suceden las cosas, para qué suceden, por qué causa, con qué propósito. Y sabemos, hermanitos, la causa del Señor Jesús, nuestra salvación. Dice el verso 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y hermanitos, aquí está otra área muy importante para los hijos de Dios, aplicado a nuestras vidas, ya que se les reprochaba cómo puede salvar a otros, y ellos sabían lo que había hecho. Había limpiado leprosos, resucitado muertos, había liberado endemoniados, y hermanos amados, había sanado a muchas personas, y ellos decían, no se puede salvar a sí mismo. Es un reproche, hermanitos, del sistema, del mundo, de los que no son hijos de Dios. Y tal vez alguna ocasión, hermanitos, esto le llegó a suceder a usted o le fuera a suceder. ¿Cómo, hermanitos? Que si usted tiene fe, tiene algún don de parte de Dios, un don espiritual, algún talento, o en algo, hermanitos, el Señor derramó su gracia sobre la vida de usted. Usted ayuda a otros, ora por otros, anima a otros, predica a otros. Pero el día, hermanitos, que usted es probado, bueno, habrá gente, hermanitos, alguna gente que se pregunte por qué hubo ayuda, intervención en la vida de esta persona de parte de Dios, y ahora que está así, ¿por qué Dios no le ayuda a él? ¿Por qué no le ayuda a ese cristiano, a esa cristiana
Si Él dice que su Dios es poderoso, ahora ¿qué le pasa? ¿Qué sucede? Y hermanitos, eso genera cierta controversia en los que no conocen a Dios. ¿Cómo uno solo no se puede salvar a sí mismo? Eso es, hermanos amados, lo que se pregunta a la gente. Bueno, tú me predicas, tú oras por las personas, tú evangelizas, tú hablas de un Dios vivo, pero ¿dónde está el que te ayuda a ti? Esa controversia, hermanitos, no es para nosotros, es para la gente inconversa. Se hacen la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Y hasta el enemigo, hermanitos, si usted no tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el enemigo podría preguntarle, ¿dónde está tu Dios? Ahora que tú lo necesitas, ¿dónde está? Oh, hermanitos amados, nosotros no vamos a dudar, ni renegar, ni tentar a Dios, como diciendo, y ahora a mí, ¿por qué no me ayudas? No, hermanos amados, nos hemos puesto en sus manos. Le hemos dicho, hágase, Señor, tu voluntad. Así que, como me vaya, no importa. Yo sé que el Señor está conmigo y no seré defraudado. Hermanos amados, Dios es fiel. Siempre, hermanitos, considere, usted le clamó a Dios en algún momento, Dios sí va a responderle, pero Él va a responder como Él quiere. No, hermanitos, como son nuestros pensamientos, porque a veces, como está escrito, sus pensamientos no son los nuestros. Y bueno, ese era el reproche, verso 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanitos amados, ellos insistían que por qué le va así, y si fuera hijo de Dios, ¿por qué no se salvaba? ¿Y por qué no descendía de la cruz? Iban a creer en él. Lo que dice el mundo, ver para creer. Pero en ningún momento le tenían amor, compasión o consideración. Hermanos amados, la gente se vuelve juez muchas veces. Y hermanitos, usted no, pero los que no conocen a Dios se vuelven jueces de Dios, juzgan a Dios, juzgan al Señor Jesús. Nosotros le amamos, le alabamos, le adoramos, confiamos en Él, esperamos en Él y nos sujetamos a cómo Él quiere obrar. Ese es un cristiano, hermanitos. Alguien que sigue al Señor Jesucristo, aprende del Señor Jesucristo y confía en Él. Y hermanos amados, para el que cree, todo le es posible. Siguen hablando esos argumentos despiadados, duros, en el verso 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Para ellos era grave, hermanitos, que el Señor Jesús haya dicho que era hijo de Dios. Para ellos era blasfemia, pero Él no mentía. Él es el santo Hijo de Dios. Y hermanitos, eso es el argumento fuerte. 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. O sea, Él dice que es de Dios, que es hijo de Dios. Confía en Dios. Bueno, si Dios le ama, pues que le libre. Y hermanitos, claro, claro que el Padre le ama. Y hermanitos, lo resucitó de los muertos. Pero todo eso ellos no lo veían, hermanos amados. Hermanitos, en nuestro caso, claro que el Señor nos ama y nos va a librar, nos va a ayudar. Siempre hace maravillas, hermanitos, como al inicio le introducía en esta transmisión, pues agravó mi papá y lo llevamos, hermanitos, pues hermanos, casi ya no la contaba, pero Dios es bueno. Oramos al Señor, le pusimos todo en sus manos, le dijimos, Señor, haz tu obra, haz tu voluntad, confiamos en ti. Y hermanitos, Dios es tan bueno, tan maravilloso, que pues no duró ni 24 horas internado mi papá. Y bueno, ya testificaremos en la casa del Señor cómo Dios obra, hermanos. Dios es maravilloso, Dios es fiel. Y este servidor, hermanitos, en lo personal, he visto tantas cosas. Precisamente yo ayer platicando, hermanitos, mencionaba que todo lo que me ha pasado a mí,
tantas cosas eran pues requeridas, se requería que yo fuese hasta internado en muchas cosas, que me pasaron tantas cosas, hermanitos, me han sucedido tantas cosas que no sé ni qué nombre le darían los médicos si es que me revisaran. Pero hermanos amados, de todas Dios me ha librado, me ha sanado milagrosamente. Y hermanitos, tan bueno ha sido el Señor porque hermanitos, Él ha cumplido su palabra. Él ha dicho, yo soy Jehová, tu sanador. Y escrito está también, por la llaga de Cristo somos nosotros curados. La gente, hermanitos, podría decir, pues que le ayude Dios, que le libre Dios. ¿Dónde está Dios? Y nosotros podemos decir, sí hay Dios. Todos los días me ayuda, todos los días me sana. Y no soy el único, hermanitos. Muchos, incluso hermanos amados, siervos de Dios, tienen testimonios hermosos, cómo Dios les sanó, les libró, les levantó. Qué bueno es el Señor. Claro que Él nos libra porque Él nos ama. Dice el verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta, esto es, hermanitos, ya otra parte, otra fase dentro de la misma crucifixión. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hermanos amados, se oscureció la tierra. Hubo tinieblas. Hermanitos amados, los que estudian más a fondo, eruditos, que creen en la palabra de Dios, algunos llegan a comentar que en ese mismo instante hubo un eclipse de sol. Un eclipse de sol, hermanos amados, como una señal. Y bueno, no es difícil de creerlo, hermanitos, porque hubo terremotos, hubo tinieblas, y claro, el medio espiritual, el ambiente espiritual, los demonios estaban todos reunidos, los ángeles a la expectativa, el Padre, hermanitos, viendo todo esto, y hermanos amados, el Señor Jesús pagando nuestros pecados. Dice el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, hermanitos, ya a la hora de decirlo en el idioma correcto hebreo, es lema sabactani. Y es lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos, hermanitos, no era una queja, pero sí era real, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, es santo. Y el Señor Jesús, a la hora de cargar con nuestros pecados, no propios sus pecados, sino los nuestros, hermanos amados, pues Él estaba contaminado, por así decirlo. Él era inocente, recuérdenlo, hermanos amados, pero estaba pagando. Y bueno, como se ha mencionado, hermanitos, en otras ocasiones, en las predicaciones, es de que, hermanitos, es muy posible y claro de entender que como nubes negras de toda la tierra, de todo el planeta, como si se juntaran, como si el viento las trajera y todas se introdujeran en el Señor Jesús, como que se encimaran, como si lo cubrieran, y me refiero a la nube de pecado, de maldad del hombre. Todo venía sobre él. Él estaba, hermanitos amados, en esa postura, en esa posición, como si él hubiera pecado. Pero él es Cordero Santo. No era su pecado, era el pecado de toda la tierra viniendo y viniendo y viniendo sobre él. Entonces, hermanitos, por así decirlo, como que si el Señor hubiera quedado infectado o contaminado. Pero no por él, sino por nosotros, y eso causó que el Padre tuviera un breve momento de separación. Esa separación, hermanitos, del Padre, que es 3 veces santo, con su Hijo Jesucristo, que cargaba el pecado nuestro, causó esa pequeña, o más bien momentánea, distancia. Por eso decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No de decepción, no de falta de fe. No, hermanos amados, si el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. No, sino, hermanos amados,
esto era real. Había una breve separación porque acuérdese que cuando ya resucitó, subió al Padre y luego ya se reunió con los discípulos. Bueno, dice la palabra de Dios, ahora el verso 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Hermanitos amados, toda esa crueldad había. Vinagre, hermanos amados. Estaban a la expectativa, pero burlonamente. No estaban con fe, no estaban viendo, hermanitos, con humanidad al Señor Jesús. Todo era burla, todo era escarnio, todo era, hermanitos amados, pues cosa mala en el corazón incluso de esos soldados romanos. 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él dio su vida, dice en otra parte, nadie se la quitaba. Él tenía poder para dar su vida y poder para volverla a tomar. Verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo resurrecciones, hermanitos. Personas santas, dice aquí. Bueno, cuando decimos santos, hermanitos, en hebreo, la palabra kadosh, hasta a nosotros, hasta la iglesia, hasta los hijos de Dios se les llega a llamar santos. También, hermanitos, se le dice al Señor Rey de los santos. Pero, hermanitos amados, se podría hablar de ese título para nosotros, pero el Señor Jesús, el Padre Celestial, a ellos no solamente se les dice una vez santo, sino 3 veces santo. Él es santo, por encima de eso es santo otra vez, y otra vez, hermanitos, santo. Él es 3 veces santo. Bueno, aquí dice en el 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, hermanitos, ahí en Jerusalén, ver, caminar, andar a una persona resucitada. No habla del Señor Jesús, sino de santos que se levantaron, hermanitos amados, de los sepulcros y andaban entre la gente, hermanitos. Dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este acontecimiento, hermanitos, era claro, algo muy sobrenatural, terrible también. Acuérdense que para Dios nada es imposible. La gente veía caminar gente que había muerto y resucitado, hermanitos, en ese tiempo. Y bueno, esto era un milagro. También la palabra de Dios les llama primicias, primicias, a esos que resucitaron en ese entonces. Verso 54, hermanos, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Hermanitos, un hombre, un centurión romano, gentil, no judío, se puede decir tal vez anteriormente idólatra o impío, alabando y reconociendo, este era hijo de Dios. Es que, hermanos amados, su vida impactó a propios y a extraños, a los que eran del pueblo y a los que no eran del pueblo. Esto, hermanos, sucedió en verdad. Todo esto, hermanitos, a la hora de su crucifixión, y todavía falta la resurrección. Es que, hermanitos, Dios es poderoso, Dios es grande. Nuestro Señor Jesús realmente, hermanitos, sufrió todo esto, murió, fue sepultado, pero también resucitó. Dice ahora el verso que continúa,
Estaban allí muchas mujeres, el 55, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, hermanitos, estaban de lejos, estaban viendo todo esto, y bueno, hermanitos, solamente le hago la observación, ya que en el siguiente tema se tocará este punto. Pero hermanitos, nosotros, los hijos de Dios, somos tratados bien. Me refiero, hermanitos, cuando un hijo de Dios parte, hay, hermanitos, gente llorándole, gente haciendo memoria, recordándole. Pero el Señor Jesús, hermanitos, no tenía cerca, tan cerca, a los suyos. Solamente veremos, hermanitos, en el libro de Juan, en otra ocasión, que estaban al pie de la cruz su madre María. Sabemos, no tiene el título de Madre de Dios, pero sí Madre de Jesús, y Juan. Y ese fue otro episodio, hermanitos, de la crucifixión. Pero de ahí en fuera, hermanos amados, todos los discípulos lejos, las mujeres lejos, lo que acabamos de leer, hermanitos, y estaban mirando de lejos, no estaban allí. Y hermanitos, todo esto pues estaba ya escrito, estaba sucediendo, y habla mucho, hermanitos, de lo que puede pasar. Solamente le explico aplicándolo a nuestras vidas. Habrá ocasiones, hermanitos, y esto no es carnal, no es para amargura, no es para tristeza ni decepción. Habrá ocasiones que cuando usted y un servidor seamos probados, habrá distancias, hermanitos, de personas que tal vez uno espera que estén cerca. No se amarguen, hermanitos, no se llenen de inconformidad, no diga como muchos cuando no conocen la obra de Dios ni el camino de Dios. Muchos dicen, ¿y dónde están los hermanos? ¿Y dónde están tus hermanos de la iglesia? ¿Y dónde están los del templo? ¿Y dónde están estas gentes? Bueno, hermanitos, es que cuando Dios nos prueba, a veces, hermanitos, no carnalmente y no aplicándolo mal, hermanitos, sino que a veces uno queda solo. No hablamos de amargura, no hablamos de decepción, no hablamos de tristeza, no estamos diciendo, no, pues nos olvidaron. No, eso está dispuesto desde arriba. Eso es un trato de Dios para que usted conozca a Dios y palpe a Dios y viva con Dios y esté con Dios en ese momento. Eso lo pasó David, lo pasaron los profetas, tiempos de soledad, tiempos donde solamente Dios estaba con ellos para que conocieran a Dios personalmente. No es, hermanitos, para decir, me abandonaron mis hermanos, mis hermanas, los del templo, los de la iglesia, mi pastor. No, me abandonaron y ahora yo estoy así. ¿Dónde están? No, hermanitos. Ahí está el Padre y Él quiere tener un encuentro personal con usted. Y bueno, nuestro Señor Jesús también lo pasó. Acuérdese, lo abandonaron, lo negaron, lo traicionaron, lo entregaron. Y hermanitos amados, las mujercitas mirándolo de lejos. Eso, hermanitos amados, no es nuevo. Entonces, si usted, hermanito, hermanita, un día es probado y claro, Dios va a enviar su ayuda desde el cielo, claro que Dios va a abrir puertas, claro que el Señor va a acomodar muchas cosas, pero si en algún momento le tocara estar solito, hermanitos, bueno, cierre sus ojitos o alce su vista al cielo. Es lo mismo. Y ore al Señor. Él está con usted. No se decepcione, no se llene de amargura como muchos que dicen, nadie me ayudó, me dejaron solo. O hermanos amados, se duelen contra sus prójimos. No lo haga, hermanitos, porque es una prueba y es un matiz de esta prueba que muchas veces así estaremos, pero veremos la gloria de Dios, sin amarguras, sin resentimientos, sin tristezas de que estuvieron de lejos los que esperábamos
que estuvieran con nosotros. No se preocupe por eso, Dios está con usted. Muy bien, hermanitos, oramos al Señor. Agradezco al Dios Todopoderoso al cual sirvo, que haya ayudado a mi padre, a mi papá y hermanos amados. Ahora, pues él ya está en casa y yo, hermanitos, bueno, pude dar esta transmisión con la ayuda del Señor y no en el templo, hermanitos, en esta ocasión, como suelo hacerlo, pero, hermanos amados, alabado sea el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Oramos al Señor, hermanitos, y tenga en consideración todo lo que el Señor Jesús sufrió por usted y por mí. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, bendito es tu nombre por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Señor, realmente tú eres Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor. Mis hermanitos estuvieron orando, Señor, poniendo en tus manos la vida nuestra y la de mi papá, Señor mi Dios, y tú oíste la oración. No estuvimos solos, Padre. La iglesia estuvo orando, clamando, y ahora que vemos tu palabra, Señor, nuestro Señor Jesús sí estuvo así, sí estuvo en una condición difícil, y hasta las mujercitas que lo seguían era de lejos como observaban todo, pero Él pagó nuestros pecados. Ahora está a tu diestra y pronto hará sonar la trompeta y lo veremos a Él en las nubes. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Padre. Enséñale a mis hermanitos todo esto acerca de cómo obras tus caminos, Señor mi Dios, para que nadie se llene de amargura, nadie se entristezca sobremanera diciendo, me han desamparado. No, Señor, tú no desamparas a nadie. Nuestro Señor Jesús, por causa de cargar nuestro pecado, tuvo un breve distanciamiento, pero porque cargaba el pecado. Ahora nosotros somos salvos porque Él cargó con nuestro pecado. Muchas gracias, Señor. No estamos solos porque tú dijiste, no te dejaré y no te desampararé. Gracias, Padre, por mis hermanitos. Sigan viendo ellos tu gloria, tus maravillas. Y mis hermanitos que han sido sanados, así, Señor, como has obrado en la vida de mi papá, también, Señor, vean mis hermanitos tu gloria, tu ayuda. Gracias, Señor mi Dios. Qué bueno eres, Padre. Gracias también por sanarme a mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos amados. En esta misma semana también un servidor se puso muy mal. Estuve, por así decirlo, grave, hermanitos. Precisamente el mismo día que me tocaba predicar, el miércoles anterior. Pero nada más, hermanitos, al pasar y estar delante del púlpito, todo se fue, hermanitos. Dolor, malestar, todo se fue. Milagrosamente, hermanitos. Antes de predicar el día miércoles allá en Ministerios Filadelfia, hermanitos, en la oficina yo no me sentía nada bien. Tenía muchos síntomas, muchos malestares, muchos dolores. Pero dije, Señor, voy a dar tu palabra porque pues tenemos que alimentar a la grey. Y hermanitos, así pasé, pero nada más poniéndome en el púlpito, parándome en el púlpito, todo se fue, hermanitos, milagrosamente. Y cuando terminó la predicación y el culto, regresé sano, hermanitos, sano a mi casa, como si nada hubiera pasado. Ese es el Dios al que servimos, hermanitos. Dios es bueno. Muy bien, yo sé que a usted también Dios le ha atendido. Por lo tanto, alabemos siempre el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos amados. Si seguimos en la tierra todavía, estaremos, hermanitos, transmitiendo el próximo martes a las 5 de la mañana. El Señor con todos ustedes. Amén.